Bienvenidos a un episodio más de Historias que Alimentan. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Gisela Fuentes Mascorro, médico veterinario zootecnista, catedrática de la UAPJO, directora del Laboratorio de Investigación de Reproducción Animal. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Para empezar esta plática, me gustaría que me platicara cómo es que nació su vocación por la medicina veterinaria y cómo la logró integrar a la academia. Híjole, pues yo creo que empezó desde que nací. En la casa de usted siempre hubo gallinas, porque a mi abuelita le gustaba que comiéramos huevo fresco. Entonces siempre hubo gallinas. Y a mí me encantaba mucho cuando era pequeña irlas a guardar, mucho antes de lo que les tocaba, porque me llamaba la atención que solitas se metían, a la hora de dormir solitas se metían y a la hora de despertar les abrían y solitas se salían. Entonces a mí me gustaba meterlas antes de la hora, ¿no? Y me gustaba interactuar mucho con ellas. Y con los perros de la casa, pues no se diga, ¿no? Porque siempre hubo perro y jugaba yo que parecía que había otro perro en la casa, ¿no? Entonces mi mamá tenía serios problemas con esa conducta. Entonces los animales siempre me llamaron la atención y para mí era más o menos natural irme hacia la biología o hacia la veterinaria, pues son dos carreras que estudian animales, ¿no? Pero la biología estudia mucho a los vegetales y esos no me gustan. Entonces la veterinaria era la opción más apropiada, ¿no? Estudié la carrera en la UAM Xochimilco. En la UAM Xochimilco, cuando yo estudié, no se veían ni perros ni gatos, sino puras especies productivas. Entonces salí de la licenciatura y empecé a trabajar desde antes de egresar de la licenciatura. Cuando llevé el módulo de cerdos, me fascinaron, ¿no? Los cerdos son animales con una inteligencia superior a la de un perro. Y entonces me pegué con el maestro de cerdos, con el doctor Necochea, a aprender pues lo más que se pudiera de cerdos, ¿no? Y tuve la oportunidad de a través de él ir a La Piedad, Michoacán, y pues ahí aprendí patología, pero en serio, ¿no? Entonces soy especialista en cerdos. Y mi vida como veterinario de campo, pues fue fundamentalmente en granjas de cerdos. Al principio fue atendiendo toda la granja, en granjas pequeñas en Xochimilco, y ya después me fui metiendo más a solo la maternidad, y después empezó a salir la inseminación artificial y por supuesto que yo quise meter inseminación. Entonces empecé a trabajar con inseminación, pero los resultados no salían como decía, ¿no? Ahí decía que tenía que salir las camadas más parejas y no sé qué, y pues a mí me salían pocos animales, eso sí, bastante llenitos, ¿no? Algún productor me dijo, pues que no, que íbamos a mejorar. Claro, le dije a don Armando, ¿cuándo ha visto lechones más grandes que estos en la granja, no? Okay. O sea, mejoramos en algo, pero no salía algo faltaba. Y entonces me fui a estudiar la maestría. Estudié la maestría en la UAM Iztapalapa, estudié una maestría en biología de la reproducción animal. Entonces mi tesis me alejó mucho del campo porque fue desarmar y armar el núcleo de un espermatozoide. Entonces se dice muy fácil, pero se lleva unos 9 años de su vida en lograrlo, ¿no? Eso me alejó un poco de las granjas, aunque seguía yo trabajando con los veterinarios en la asesoría de cómo evaluar el semen y cómo hacer un centro de extracción de semen para tenerlo dentro de la granja. Entonces, en ese rubro me mantenía yo. Y en la docencia, pues desde los 18 años soy docente, porque el Estado de México tenía necesidades secundarias, pero no tenía maestros. Y entonces lo recibían a uno para dar clases en secundaria con que estuviera uno estudiando alguna carrera afín a alguna área. Entonces yo empecé dando clases de ciencias naturales, que era lo afín a lo que yo estudiaba. Y pues todo el tiempo, en lo que es la licenciatura, la maestría y el doctorado, yo seguí dando clases. Después me cambié de nivel a preparatoria. Y en la universidad, cuando estaba yo haciendo el doctorado, hice el doctorado en la UNAM, aunque mis experimentos los hacía en la UAM Iztapalapa. Entonces empezaron a abrirse en la Gaceta de la UAM a salir plazas por un año de los maestros que piden permiso. Y entonces yo agarré, y como son por currículum, empecé a concursar. Entonces empecé dando en la UAM Iztapalapa financiamiento de la producción, ¿no? Y economía pecuaria. Entonces, bastante interesantes porque eran además temas muy alejados al mío, ¿no?
Y fue un ejercicio muy interesante porque me permitió a mí que los alumnos se dieran cuenta por qué, si estás metido en un negocio, tienes que saber a cómo amaneció el dólar. Porque todo lo que compras viene en dólares, ¿no? Y te lo venden en dólares. Entonces, si no sabes a cómo amaneció el dólar, estás perdido. Y cómo estas materias que son tan áridas, tú puedes ajustarlas a que el alumno las entienda. Entonces, en financiamiento de la producción los puse a los chicos a buscar las reglas de operación del gobierno para meter tu proyecto. Y su examen era su archivo con toda la documentación que pedían para darles un financiamiento. Entonces, fueron muy útiles, ¿no? Y ya de ahí, de la UAM Iztapalapa, después, cuando terminé el doctorado, me fui a la UAM Xochimilco con una doctora que estaba ahí, la doctora Ana María Rosales, que tuvo la gentileza de abrirme su laboratorio y de ponerme la primer tesista de maestría que dirigí yo. Entonces, en el laboratorio de la doctora Rosales, al principio no tenía yo empleo en esa área. Yo seguía dando clases en la preparatoria, pero no tenía empleo en la UAM, y seguía asesorando granjas. Y cuando salieron otra vez las plazas, empecé a concursar, ¿no? Y ahí tuve la oportunidad de dar un módulo muy bonito, que es el uso de los productos y los subproductos que se ocupan para alimentar a los animales. Yo tuve un maestro excelente en ese módulo, el doctor Ladislao Arias, y pues tenía yo que dar un módulo por lo menos igual al que me habían dado, ¿no? Entonces es un módulo muy interesante, es una materia muy útil. Y después el maestro de cerdos pidió permiso y la persona que coordinaba la especialidad, la licenciatura, perdón, me conocía y me pidió que les diera la clase de cerdos, ¿no? Y ya después llegué aquí a Oaxaca. Entonces, a Oaxaca llegué por una plaza PROMEP. El gobierno en la SEP abrió unas plazas para un programa de mejoramiento del profesorado. Entonces, se trataba de traer a provincia gente con doctorado, porque había pocos doctores en provincia. Y en aquella ocasión nos hemos de ver venir unas 200 gentes a diferentes partes de la República, y pues quedamos muy pocas, ¿no? Así llegué yo a la Universidad de Oaxaca. Uy, ya durante muchos años ha estado formando a muchos profesionales. ¿Qué es lo que la ha inspirado para seguir trabajando con tanto compromiso en el desarrollo del campo, pero desde el aula? Pues en Oaxaca hay muchas cosas. En Oaxaca tenemos el privilegio de tener animales criollos. Eso no lo tienen en muchos lugares. Ese es un privilegio. Y la otra cosa que a mí me causa como malestar, como escozor, como que no me deja dormir a gusto, es que no es posible que en Oaxaca tengamos todos los municipios en pobreza. Tenemos pobreza extrema y tenemos pobreza alimentaria, teniendo la mayor diversidad biológica de este país. O sea, algo no cuadra. No puede ser el estado con mayor diversidad biológica y tener gente muriéndose de hambre. Eso no se vale. Uh-huh. Y eso a mí me causa ruido, ¿no? Entonces me molesta, tenemos que hacer algo. No es congruente esa disparidad. Entonces hay que hacer algo por Oaxaca. Y hay que hacer algo no tan grandioso. A veces hay que hacer cosas muy pequeñas para lograr un cambio. Y eso justamente lo hacemos a través de la formación de los estudiantes, ¿no? Cuando llegué aquí había pocos estudiantes que le entraban a la producción de cerdos con ímpetu, con ganas. Entonces empecé yo a dar las clases de cerdos, zootecnia y clínica. Entonces lo que hice fue, buscaban los chicos una granja, por lo menos con 2 vientres, y le ponía yo un equipo de zootecnia y un equipo de clínica. Entonces el equipo de zootecnia tenía que hacer toda la zootecnia, que es hacer los corrales, el comedero, el bebedero, que los pasillos funcionen, el diseño de los corrales, con lo que el señor tuviera, con la inversión mínima. Y el equipo de clínica pues tenía que llegar y ver si estaban enfermos los animales, pues tenía que mandar a hacer pruebas de laboratorio. Entonces al alumno que no le gustaban los cerdos, lo mandábamos al laboratorio.
y él hacía las pruebas de laboratorio en los diferentes laboratorios que hay de la facultad. Ahí los maestros que tenían estos laboratorios pues nos echaron la mano con los chicos, ¿no? En enseñarles ellos las pruebas a los chicos. De tal manera que cuando terminaban el semestre llamábamos a los porcicultores y entonces el alumno presentaba cómo encontré la granja y cómo la dejé, ¿no? Y en ese rubro, pues yo fui jalando alumnos que ya habían sido alumnos míos en la universidad, como el médico Adán, que ahora él es el titular de la materia, porque a él le gustaban los cerdos. O sea, de todos los chicos que había, era el que de veras le gustaban los cerdos. Y entonces lo fuimos jalando a que nos diera algunos temas en esas materias, ¿no? Hasta que llegó un día que me dice, pues que no, ya estoy dando más la materia yo que usted, y que no la quieres, ¿no? Entonces se la dejamos a él, ¿no? Porque el trabajo mío es formar gente. Entonces yo formé al maestro de los que ahora tienen, pero lo formé en un pedacito del camino, no en todo, porque o sea, yo lo formé en el sentido de que fue responsable de la granja que tuvimos con cerdos criollos. Él lo fue a buscar por todo Oaxaca, entonces él sabe distinguir un cerdo criollo. Empezó desde antes de titularse, empezó a tener el peso de una granja en sus hombros. Y en la UAM Xochimilco lo que uno aprende es que la única manera de aprender es haciendo. Entonces, desde su experiencia, ¿qué es lo que se aprende en campo que no se enseña en las aulas? Como el 80% de lo que uno sabe. O sea, cuando uno llega al campo, no sabes agarrar un animal. Entonces, lo primero que aprendes es agarrar un animal. ¿Quién te enseña? Puros trabajadores, ¿no? Hace muchísimos años, cuando era yo estudiante, estuvimos en una de las granjas de cerdos de Xochimilco, una granja de las más tecnificadas que había, y nuestro trabajo era pesar las hembras, diseñarles una dieta, porque los lechones salían muy disparejos, ¿no? Unos muy gorditos, otros muy flaquitos, porque las cerdas estaban gorditas, estaban obesas, y el ovario se rodea de grasa y le cuesta trabajo ovular. Entonces teníamos que bajarlas de peso para que no hubiera grasa alrededor del ovario. Y eso se logra pues metiéndoles más fibra a las puercas. Entonces balanceamos la ración y metimos, el productor tenía un forraje que se llama besa de invierno. Es una planta que tiene mucha proteína, pero que se enreda en la pata de la avena. Entonces al principio separábamos la pata de la avena, pero después era mucho trabajo y entonces junto con la avena, ¿no? Entonces nosotros teníamos que hacer la dieta para las puercas, pero teníamos que pesarlas, ¿no? Para saber cómo balancear la ración. Entonces, el día que tuvimos que pesar las puercas, pues a nosotros se nos hizo muy fácil. Salían de una nave, entraban a la otra y llegaban a la báscula y luego las echábamos de reversa. Entonces nos funcionaba muy bien. Ábrele la puerta, échala así. Las primeras muy bien, hasta que tuvimos que cambiar un semental jovencito de lugar. Entonces le decimos a la compañera que estaba hasta atrás, ¿no? Ahí te va el semental, ábrele la puerta. Entonces ella tenía que abrir la puerta para que el semental cuando llegara a abrir la puerta y automáticamente se metiera al corral. Pero el semental pues iba corriendo de la emoción que estaba fuera del corral. Y mi compañera en lugar de abrir la puerta se asustó. Entonces todo el pasillo se la fue gritando y el marrano atrás. Entonces se divirtieron los señores de la granja, ya se imaginarán, ¿no? Como enanos. Entonces ya que se terminaron de reír de nosotros, me volteé y les dije, bueno, ya se rieron de nosotros, ahora díganos cómo, ¿no? Porque los tres éramos citadinos, ¿no? En nuestra vida habíamos llevado un marrano a algún lugar, ¿no? Entonces ya se para el dueño de la granja, jala un costalito y me dice, pues con el costalito, mire, así, ¿no? Y ya nada más nos volteamos a los tres de que, ¡ay, tan fácil!, ¿no? Entonces, pues ya, agarramos nuestro costalito. Eso nos lo enseñó el productor, ¿no? La primera vez que castramos, el veterinario que nos formó ahí en esa parte, porque era el veterinario que estaba a cargo de la granja, ¿cómo castran solos, no? Porque nosotros, pues, uno agarraba el lechoncito y el otro lo castraba. No, pero estás tú solo, ¿cómo lo agarras, no? Y lo mismo nos pasó, ¿no? Se nos ocurrieron todas las maneras de agarrarlo, menos la más fácil, ¿no? Que era entre las piernas. Entonces una de las señoras se rió de que te quedamos todos batidos, llenos de sangre, y se puso el marrano en las piernas, y que no es fácil así. Entonces, todo ese tipo de detalles los aprendes de la gente, los aprendes haciéndolo, ¿no? Y del libro, pues es muy divertido, ¿no? Yo a veces les digo, a ver, tráete el libro, ahora haz lo que el libro dice, ahí dice que le pongas la cuerda, pónsela, ahora dile al marrano que se tiene que caer. Digo, es que él no leyó el libro, ¿no? Entonces,
Cuando lo llevas a la práctica, pues es el momento en el que aprendes. Por eso uno tiene que sacar a sus estudiantes directo a la práctica, ¿no? Y tienen que salir desde convencer al productor que los deje trabajar. O sea, no es de que yo, maestro, voy y te convenzo al productor, no. O sea, tú tienes que ir y convencer al productor de que tener un veterinario es importante. Y habrá unos que se dejen y otros que no. Generalmente los que se dejan, cuando los chicos empiezan a trabajar y empiezan a ver que al dueño le interesa lo que están haciendo, se hace una muy buena sinergia entre ellos y generalmente, bueno, yo nunca tuve una queja de los porcicultores, ¿no? Tuvimos Viene una pregunta interesante. Ajá. Entonces, perdón que le interrumpa. Sí. ¿Se necesita entonces ser veterinario o zootecnista para poder ser productor de cerdos o de cualquier especie? No, no necesariamente. Yo creo que se necesita ser observador. O sea, si uno es observador, los títulos lo que te dan es ventajas. O sea, un título te permite hacer más rápido las cosas. Porque en la escuela te enseñan cosas que son importantes que en el campo no las consideras tan importantes. Como la vacunación, por ejemplo. O sea, el productor dice, ¿para qué vacuno si no se enferman? ¿No? O sea, no, aquí nunca se han enfermado, ¿no? Y cualquier día el vecino de enfrente, el de al lado, se le ocurre ver que como te funciona el negocio de los puercos, pues mete sus puercos, ¿no? Y las enfermedades vuelan, ¿no? O sea, hay trabajos donde se ha aislado el virus de Pierce del estómago de una mosca. Entonces, una mosca, claro que te trae enfermedades a la granja. Eso lo aprendes en la escuela. Cuando tú le dices al productor, es que el pasillo debe estar libre, no debe de haber moscas, el productor dice, eso no es cierto, ¿no? Alguna vez a un estudiante le dije, no puede haber telarañas en la granja, ¿cómo telarañas? Y me contestó, ¿qué tiene? Mi abuelo ha producido toda su vida con telarañas y tiene un montón de cosas. Pues entonces, ¿a qué veniste a la universidad, no? Entonces, la ventaja que te da el haber estudiado zootecnia o el haber estudiado veterinaria es que te hace ver la importancia de esas cosas que desde el campo parecen no importantes, ¿no? O te llega, por ejemplo, Pierce y te acaba con la engorda, te acaba con la granja, cuando pudiste haber vacunado, ¿no? Cuando simplemente hacer que la gente cuando llega a tu granja no entre con los zapatos de calle, no haya visto cerdos, se lave las manos, no agarre los puercos, ¿no? O sea, hay medidas que son simples. Así, ten con que se laven las manos, un cepillito, pídele que se lave las manos. Y luego, no lo dejes que ponga sus manos en ningún lado, ¿no? Que entre como niño así con sus manos metidas en las bolsas y no agarre nada. Porque si agarró un puerco, aquí traes las enfermedades, en las uñas traes las enfermedades, ¿no? Eso sí lo tienes que aprender en la escuela. Porque en el campo no lo dimensionas, es algo tan pequeño que no lo ves. O no lo crees, ¿no? El productor es que dice, lo has producido. Pues entonces síguele, ¿no? Y habrá productores que llegan y te dicen, bueno, voy a hacer lo que usted diga, ¿no? Cuando un productor llega y te dice que hay que hacer esto y lo hace, y lo otro y lo hace, él mismo ve cómo el dinero empieza a subir, ¿no? Y uno como veterinario, como zootecnista, lo primero que debe de hacer es cuentas. O sea, llegar a una granja y decir, a ver, vamos a evaluarla. Aquí están tus parámetros. ¿Cuántos lechones nacen vivos? ¿Cuántos lechones destetas? ¿Cuántas puercas repiten? ¿Cuánto te tardas en llegar a la engorda? ¿Cuántos meses? ¿Y cuánto gastas de alimento? ¿No? ¿Cuánto gastas en vacunas? ¿Cuántos kilos estás vendiendo cada mes? Y ya que haces la cuenta, pues entonces dices, a ver, mi salario son 100 pesos. Y por cada kilo más que yo produzca, me va a dar tanto, ¿no? Y ese tanto lo baja uno a todos los de la granja. Entonces, cuando todos empiezan a ver que llega su salario y dice uno, produjimos 10 kilos más, nos toca de a 20 pesos y aquí están tus 20 pesos, todo el mundo se da cuenta que vale la pena lavar bien el corral, tallar las cosas, tener limpios. Por arte de magia se empiezan a dejar de desaparecer cerdos, se dejan de morir animales, porque tú estás motivando al personal, ¿no? Y le estás demostrando al dueño que estás produciendo tu salario. Entonces, si eso funciona, trabaja uno muy a gusto. No todos los dueños son así. Hay dueños que no, te compran la escoba más barata,
¿Por qué vamos a comprar ese desinfectante tan caro? Pues porque sirve, por eso lo vamos a comprar. O sea, a veces sí lo caro es mejor y a veces no es tan caro, ¿no? Ahora que estuvo el COVID, por ejemplo, mucha gente decía, ¿para qué sirve ese tapete ahí con agua? Pues de mucho. Nada más que el agua se tiene que cambiar, ¿no? Y hay desinfectantes que aunque haya materia orgánica, sirven. Por eso cuestan más. Entonces, todo eso a veces cuesta trabajo que el productor lo entienda. Y eso en la escuela sí lo ves porque ves la gota al microscopio y ves que está vivo el bicho, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que te da ir a la escuela. Pero la mayoría de los productores, si usted analiza, no son ni veterinarios ni zootecnistas, ¿no? Yo, uno de mis sueños dorados aquí en Oaxaca es que los veterinarios sean los dueños de las granjas de cerdos. ¿Por qué? Porque todos estos detalles que nos cuesta trabajo que el productor vea, el alumno sí los ve. Aunque a veces pasa que como veterinario te metes a la producción y a lo largo de los años estás igualito que los productores. Y hablando de su especialidad, reproducción porcina, ¿cuáles son los aspectos más críticos que suelen subestimarse en las granjas? Híjole, la detección de celo. Es la más básica, la más elemental y la que la gente no entiende que hay que verla. Las puercas no van a mostrar el celo siempre, no hay algo que se llaman celos silenciosos. O sea, aunque la puerca esté en celo, ni tiene inflamada la vulva, ni está sin apetito, o sea, ella no leyó los libros. Lo que debemos entender es que en los libros está lo que hace el promedio. Si yo saco los promedios de los parámetros de una granja, coinciden con el libro. Entonces, en el libro están los promedios, pero cada animal hace lo que se le da su gana. Entonces, la detección de celos es algo que debería de estar la gente al día, porque si no son 21 años que está comiendo esa puerca que no hace nada. Y 21 días de alimento es mucho dinero. Entonces, ¿cuál es la manera más fácil de detectar el celo? Un semental, ¿no? Un animal vasectomizado. ¿Es difícil? Sí. ¿Te va a cobrar el cirujano? Sí. Pero lo que vas a ganar en la detección de celos vale oro. Entonces, ahí te van a pagar todo, ¿no? Esa sería la primera, la repetición de celos, ¿no? O sea, no se molestan en ver si la puerca quedó gestante, ¿no? O sea, lo ven hasta, ay, ya debió haber parido, ay, no ha echado ubres, ¿no? Pues, ¿cómo? Si no está gestante. Tú tienes que estar al pendiente de las puercas, no puedes darte el lujo de no revisarlo. Y generalmente no se revisa. O sea, la gente se confía, ¿no? Pues si ya la montó, ya la inseminé. Pues sí, pero tienes que inseminar 2 veces, porque la cerda es polítoca, o sea, tiene muchos cerditos. Entonces, los ovarios, no es que todos los ovocitos digan a la de 3, todos ovulamos, ¿no? Así no funciona. Entonces, depende de los niveles hormonales. Entonces, hay puercas que ovulan una parte de los ovocitos y por la tarde ovulan los otros. Entonces, a mí me ha tocado tener en las granjas partos donde la puerca para en la mañana y para en la tarde. ¿No? Dice, ¿pero por qué? Pues porque primero se fertilizaron los que ovuló en la mañana y después los que ovuló en la tarde. Entonces, claro, como la sirves 2 veces, ella pare 2 veces. No es que, ay, le dejaste en la mañana. No, es que los ovocitos no salen de un solo golpe. Es una oleada de crecimiento folicular que se va a ovular y no necesariamente salen todos al mismo tiempo, ni se fertilizan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en eso hay que estar muy al pendiente de cuándo hay que inseminar y cuándo está en celo la puerca para inseminarla. Entonces, cada puerca hay que observarla, porque cada puerca, ellas no leen en el libro, entonces ellas no ovulan cuando el libro dice, ellas ovulan cuando sus hormonas dicen, y sus hormonas dependen de la alimentación, de qué lugar ocupan en la clase social de las puercas, ¿no? Si son la dominante o si son una de las chiquitas. Entonces, todo eso influye en ella y debemos estar al pendiente, ¿no? Y eso solo nos lo puede decir la puerca. Entonces, hay que conocer también a las puercas, que cuando uno ve su tarjeta de registro, uno dice, mira, esta tiene su ciclo estral es de 18 días, no de 21, esta es de 18, ¿no? Hay otras que son de 20, hay otras que es de 22. Entonces, si yo conozco a las puercas, sé cuándo las tengo que servir, ¿no?
Bueno, pues nos tuvimos que mover de lugar porque nos agarró la lluvia. Pero estábamos en el tema de su especialidad, doctora, la reproducción porcina. De la reproducción. Bueno, vamos a seguirle con la hembra para no salirnos de la hembra y después nos vamos al macho. Otro de los problemas reproductivos es las distocias en el parto, ¿no? El uso indiscriminado de la oxitocina es bárbaro. Y aquí hay que acordarse de algunas cosas. La oxitocina tiene una vida media por ahí de 9 minutos. O sea, yo la pongo y su vida media de duración de efecto es más o menos 9 minutos. Pero los niveles de oxitocina paran la secreción de oxitocina. Entonces, si yo meto la oxitocina a destiempo, lo que hago es parar el parto. Ajá. Y esa parte cuesta mucho trabajo controlarla porque la gente está acostumbradísima a meter la oxitocina, ¿no? Es que has tardado la puerca y todos le meten oxitocina sin miramientos, así, indiscriminadamente. Y a veces paran el parto, ¿no? La misma introducción de la oxitocina fuera de tiempo para el parto. Entonces, ese es un problema. El otro es verificar que la hembra tenga leche, ¿no? Porque no todas las puercas que gestan tienen leche. Entonces, yo tengo que revisar que la puerca, antes de empezar a parir, ella empieza a llenar sus ubres de leche. Si nosotros entramos a la sala de maternidad, nos damos cuenta que va a parir porque ya hay leche en sus ubres, ¿no? Y entonces verificar que todas tengan leche que haya salido. Porque el que la leche esté ahí es súper importante porque va a dar el calostro. Y el calostro, el lechón nace con sus vellosidades intestinales con porosidades de un tamaño determinado, ¿no? Muy grandes, para que entren las inmunoglobulinas que vienen en el calostro. Son unas proteínas basiglobulosas que tienen que pasar para que él tenga inmunidad, porque él sale de su madre estéril. La gestación es un medio estéril. Cuando él sale, se pierde la esterilidad en el canal de parto. Es el primer lugar. Luego cae al piso y entra en contacto con todas las bacterias que hay ahí. De esa manera él hace su propia microbiota intestinal, ¿no? Pero si nosotros lo cachamos, evitamos que agarre estiércol. ¿Qué debemos buscar? Que él vaya a mamar calostro lo más pronto posible. Entonces debemos vigilar que todos los que nacen primero respiren, ¿no? Atendamos bien el parto y después que el más debilucho sea el que agarre la mejor ubre. Se ha ido perdiendo esta parte de qué ubre es mejor, porque las empresas que venden los cerdos han tratado de unificar las ubres para que todas las ubres le den la misma cantidad de leche a todos los lechones. Pero ahora estamos hablando de hembras que pueden parir hasta 24 lechones. Entonces, ya estamos hablando de mucha genética metida en los cerdos, ¿no? Cuando estamos hablando de cerdos que no tienen tanta genética, sí hay unas ubres que dan más leche que otras. Entonces yo busco que el lechón más pequeñito se vaya a la mejor ubre para compensar su reducción de tamaño y tratar de nivelarlo. Entonces el calostro es así súper importante. Él nace y decíamos, tiene el espacio entre la inmunoglobulina. Y esto se va a ir cerrando conforme pasa el tiempo. Entonces si mañana le das el calostro ya no le sirve. Y mucha gente no conoce lo importante que es el calostro. Entonces es así súper elemental que mame calostro el lechón. ¿Cuánto es el tiempo del calostro? 2, 3 días cuando mucho. Pero la porosidad la tienes las primeras 24 horas. Entonces es así súper importante. De eso va a depender que el animal se pueda defender. Entonces un buen calostro asegura un buen lechón. Es muy, muy importante. Y ya después viene pues hablar de las vellosidades del lechón y ya seguirse para la producción de carne. Entonces, en la puerca necesito que produzca leche. Y necesito registrar que produzca leche o registrar que no produce leche. Porque si no produce leche en un parto, en el segundo difícilmente la va a producir. Entonces, son puercas en las que uno tiene que determinar si su producción me permite aguantarla una gestación. Son 3 meses, 3 semanas, 3 días de alimento. ¿La voy a aguantar? ¿Para que otra vez tenga una camada chiquita? Lo tengo que valorar, tengo que ver cuánto peso ganan sus crías, ¿no? Y tomar una decisión. En la producción
En cualquier producción, el objetivo son los números. O sea, esto es un negocio. Si no es negocio, pues mejor dedíquense a otra cosa, ¿no? Aquí la ganancia es la que determina si tu empresa va bien o no. Porque tienes que pagar salarios, tienes que comprar todos los implementos, tienes que tener buenas instalaciones, tienes que vacunar. O sea, los gastos que tienes son muchísimos y se tienen que pagar ahí. Y eso se logra con observación y con disciplina en los registros. Eso es en cuanto a la hembra. Si nos vamos al macho, ¿qué semen estás comprando? Y ahí es donde la marrana tuerce el rabo, justamente. Porque el espermatozoide es una célula bien delicada, ¿no? Sí aguanta, y aguanta un poquito más de lo que normalmente decimos, pero no es invencible. Entonces, mucho se pierde la temperatura a la que debe estar el semen. O sea, aunque haya salido muy bien del cerdo, te dan la dosis. Y la dosis tiene que estar guardada entre 15 y 20 grados, ¿no? Y aquí hay que tener un aparato que enfríe y caliente, porque estamos en Oaxaca. Entonces, en Oaxaca, en enero, a veces hay 9 grados de temperatura. Entonces necesitamos que que el aparato suba la temperatura hasta 15 por lo menos, ¿no? Pero en verano estamos a 38. Entonces yo necesito que baje la temperatura. Y cuando tú le dices a los productores, tienes que comprarte un aparato así, lo primero que le dicen a uno es que cuesta bien caro. Pues sí, pero lo vale. O sea, se va a pagar manteniendo el semen en las condiciones adecuadas. Si yo mantengo el semen en las condiciones adecuadas y ocupé los diluyentes adecuados y el agua adecuada, entonces la dosis está garantizada. Tú la colocas y hay espermatozoides vivos que van a llegar hasta el sitio de fertilización sin ningún problema. Si tú le compras la dosis a cualquiera y la traes en la camioneta o en el carro o en el transporte público y la temperatura sube y baja, cada que la temperatura sube y baja los espermatozoides se mueren. Luego es que el veterinario que vino a inseminar no sirve. No, o sea, lo que no sirve es la dosis, es como la vacuna. A la vacuna hay que conservarle la cadena fría. Bueno, al semen hay que conservarle la cadena de temperatura. Y hay que tener cuidado de que no cambie esa temperatura, porque los cambios bruscos matan espermatozoides. Entonces, si tú trajiste la dosis, la compraste en la central de abastos, te vas en el pecero y en el pecero la echaste en la cajuela porque pues iba incómodo y hace 38 de temperatura, pues por mucho que vaya con un congelante, ahí no vas a tener la temperatura adecuada. Entonces, cuando llegues a la granja todavía la metes en el refrigerador de tu casa, pues el refrigerador de tu casa está a 8 grados, ya le bajaste la temperatura. Entonces, se enfrían y con frío no se mueven, ¿no? Cuando tú la vas a poner, cuando tú vas a inseminar, debes subir la temperatura a como está la puerca, a 37 grados. Entonces tienes que subir la temperatura lentamente. ¿Cómo subo la temperatura? Pues lo puedes hacer en un baño María o lo puedes hacer con tu cuerpo, pero debe pegar a tu cuerpo, porque nuestro cuerpo está a 37 grados, pero la piel, entonces tiene que ir cerca de nuestra piel. Es más cómodo tener un baño María 37, ponerla ahí a que suba la temperatura para que el semen entre a la misma temperatura que tiene la puerca. Ahora, ¿qué día voy a inseminar? Si tú metes el catéter y no entra, no está la puerca en el momento de inseminar. Cuando la puerca está en el momento de inseminar, se abre su cérvix para que justo el macho la pueda montar. Entonces, si tú metes, si te cuesta trabajo, sácalo, porque lo que vas a meter ahí es una infección, porque vas a estar insistiendo y vas a romper las paredes. Entonces, no es lo correcto. Lo correcto es, debe de entrar, debe de girar perfectamente, la jalas y debe de quedar atorada. Y ahora sí, el semen lo dejas ahí, dirían los señores de algunas granjas en las que he trabajado. Y la puerca se bebe el semen, ¿no? Lo dejas y ella, ¿por qué se bebe el semen? Porque ella tiene su reflejo de quietud, ya le dijiste que la vas a montar, y entonces lo que hace es que su aparato reproductor empieza a tener movimientos, y esos movimientos hacen corrientes de moco de subida y de bajada. Entonces por eso parece que se bebe el semen, esos movimientos estimulan la entrada del semen, ¿no? Por eso es que ahora le venden a uno esos pesos que se le ponen a la puerca y dónde poner la dosis para que ella sola se vaya sirviendo. Hay que acordarse que la monta natural dura tiempo.
O sea, no es que llegue el puerco y ¡brum!, aviente el semen y vámonos. No, el puerco se toma su tiempo, está encima de la puerca, se queda ya a veces hasta dormido y la puerca se queda pacientemente. Hay un tiempo específico para las cosas, ¿no? Entonces, cuidar esos tiempos en la inseminación. Y si voy a hacer monta natural, no prestar al semental. Prestar un semental para que monte otras puercas es traerse todas las enfermedades a la granja. Entonces, el peor negocio es maquilar las montas, ¿no? Eso no sería lo conveniente. Y la otra cosa que hay que cuidar es la alimentación tanto de la hembra como del macho. El macho requiere hacer espermatozoides, y hacer espermatozoides no es lo mismo que hacer óvulos. Entonces, el semental requiere un poco mayor de zinc, de manganeso, de magnesio en su dieta, de vitamina E. Ahora ya hay algunas empresas que empiezan a hacer suplementos para los sementales. Hay que comprarlos porque lo que está dando el suplemento es todos estos iones divalentes que usa el semental para hacer unas proteínas que retienen el ADN. Entonces son necesarias para el semental, ¿no? Y tampoco es para exprimirlo. Si el espermatozoide tiene que pasar un tiempo de que se forma en el testículo, sale al epidídimo y luego cuando sale del testículo no está listo para fertilizar. Tiene que pasar por el epidídimo, que es esa estructura que está pegada al testículo, que si uno la abre es un montón de tubitos. Bueno, tiene que pasar por ahí porque ahí le van a poner proteínas, le van a quitar proteínas. Es como hacerle lo delicado al espermatozoide, ¿no? El testículo los hace así gruesos y el paso por el epidídimo los deja así bonitos, con sus proteínas, listos para que cuando lleguen con el ovocito tengan su acrosoma muy bien, tengan con qué reconocer la zona pelúcida y puedan fertilizar. Entonces, el tiempo que debe pasar en el testículo y en el epidídimo tiene una razón de ser. Si yo le saco semen todos los días al semental, no le doy tiempo al epidídimo de hacer este delineado delicado y entonces los espermatozoides empiezan a salir con muchas gotas citoplásmicas y defectuosos y para nada sirven, no van a fertilizar. Si llegan hasta el lugar de fertilización, sí, si yo insemino una puerca en 30 minutos hay espermatozoides en el lugar de fertilización, pero no es el tiempo necesario. Ya que entra la hembra, tiene que vivir un tiempo que se llama capacitación espermática. O sea, lo madura el epidídimo y cuando sale del epidídimo bien madurado se mueve. En cuanto se eyacula y entra en contacto con los líquidos de las glándulas accesorias, adquiere movilidad. Por eso nosotros cuando lo evaluamos revisamos que se mueva, para estar seguros que las glándulas accesorias le dieron todos los nutrientes. Entonces se mueve, ¿no? Cuando nosotros lo metemos al diluyente y le bajamos la temperatura, hacemos que su metabolismo baje para que nos dure más tiempo, ¿no? Okay. Y el diluyente trae los nutrientes, pero acuérdense que si está vivo también produce desechos. Entonces, por eso los diluyentes tienen una duración específica. Y el que te lo vende te dice, este es para 7 días, este para 14 días, este para 21 días. Porque trae los nutrientes necesarios para que el espermatozoide se mantenga vivo, viable, bonito, tanto tiempo, ¿no? Entonces hay que hacer caso de lo que dice el diluyente, solo sirve para esos días. Tienes que servir a tus puercas entonces con un semen de buena calidad. Ya le diste el tiempo para que lo hicieran, para que el epidídimo los madurara, ahora le tienes que dar el tiempo para que suba en la puerca, ¿no? Por eso inseminas 2 veces, ¿no? Porque ella va a ovular muchos ovocitos, acuérdense que va a tener 14, 16, y no ovuló 14, 16 ovocitos, o sea, ovula más. Se fertilizan algunos, ¿no? Y en los cerdos se tiene que fertilizar el mayor número de ovocitos posible. Y después, ya que se fertilizó, a la puerca la tenemos que tener tranquila, bien comida, sin estrés, para que esos embrioncitos que se van formando tengan el tiempo para instalarse, ¿no? Para implantarse. La implantación de los cerdos es importante porque una cerda, si no tiene implantados 4 lechones, no va a seguir la gestación. O sea, si tiene menos de 4 lechones implantados, corta la gestación, reabsorbe o hace momias. Entonces, es muy importante, ya la cruzaron, ahora tiene que estar tranquila, sin estrés, sin problemas,
bien comida, relajada, para que sus crías vayan recorriendo, se implanten, ¿no? Es una implantación muy bonita la de los cerdos porque un solo embrioncito puede llegar a extenderse metros de distancia para que ninguno de sus hermanos se acerque ahí, porque ese es su territorio, ¿no? Cada lechoncito marca su territorio. Y ya, una vez que se implantan, ahora sí ya procede, ¿no? Si yo vacuné, no tengo enfermedades, todo sale bien. Si empiezan a salir los partos y empiezo a tener momias, empiezo a tener lechones débiles, unos más chiquitos, otros medianos, otros grandotes, empiezo a tener desiguales, alguna patología tienes por ahí, ¿no? Okay. Entonces es muy importante cuando nacen los lechones revisar las camadas, deben de ser lo más parejas posibles, ¿sí? Una camada pareja te está hablando de una buena, de un útero y de unos cuernos uterinos sanos. Cuando no están sanos o hay patologías, hay muerte de los lechones, por eso hay momias, ¿no? Y hay enfermedades que te van a causar esos problemas. Entonces, ¿cómo evitas eso? Pues sabiendo qué enfermedades hay en tu área y vacunando. O sea, la vacunación sí se paga. Y por eso hay algunas vacunas que son obligatorias, ¿no? La vacunación ha demostrado a lo largo de los años que sí se paga. Entonces, no hay que escatimarla. En granjas sanas, ¿cuáles son las vacunas obligatorias que menciona? Aquí le voy a contestar como los biólogos. Depende de la zona. Okay. ¿Aquí en Oaxaca? Sí. Aquí en Oaxaca yo creo que ando un poco desubicada en las enfermedades de los cerdos. Tiene rato que no ando en la clínica, pero debe de haber por lo menos para PIRS, si es que ya hay vacuna. Debe de haber para leptospira, que es una enfermedad que casi todas las granjas tienen, pero que nadie sabe que la tiene. Okay. ¿No? Yo estoy segura que si nosotros hacemos un estudio de leptospirosis, no solo tienen los cerdos, sino todos los que cuidan cerdos. ¿Así? Es una enfermedad que causa pocos problemas reproductivos, por eso no la ves. Entonces son enfermedades que su agente causal llega a los animales y se da cuenta el agente causal, no me pregunte cómo porque todavía no lo sabe el mundo, pero el agente causal se da cuenta que puede perdurar en el tiempo si no mata al animal. Y entonces la leptospira tiene esta característica en los cerdos, que está ahí, no la ves, ¿no? O las influenzas también tienen esa característica, ¿no? Hay un montón de cepas de influenza. Cuando uno ve el mapa genético de influenza en cerdos, en aves y en humanos, es una cosa espantosa, ¿no? Porque a veces el ave se la pasa al humano y el humano lo muta y se lo regresa al puerco y el puerco lo muta y se lo regresa a la ave. Y hay todo un seguimiento de cómo ha sucedido eso. Entonces, uno tiene que estar al pendiente de cuáles son las de la zona y ocuparlas, ¿no? De las que yo recuerdo aquí en Oaxaca, digamos que esas serían las que deberíamos de tener siempre, ¿no? Y la otra es hacer serologías. O sea, yo debería de mandar mis serologías por lo menos cada 6 meses para que me revisen que no tengo nada, ¿no? O sea, que yo estoy libre de... Porque a mí me pueden, si yo demuestro que estoy libre de, me dan mi certificado de que estoy libre de, ¿no? Entonces, tener una granja libre de a uno le da más dinero porque sabes que no vas a perder animales por ese tipo de situaciones. Y vendes mejor calidad, porque el músculo, la carne es de mejor calidad, los animales crecen y llegan a tiempo a los kilos que necesitas para venderlo. Y nada de que ya esté en edad de que se vaya al mercado y apenas pesa 80 kilos. Porque si apenas pesa 80 kilos, no, pues ya lo debiste haber sacado del destete, ¿no? O sea, no puedes dejar que un animal se te retrase tanto. Ok. Así en términos generales, esas serían las recomendaciones de reproducción. Y en este camino profesional, doctora, ¿cómo ha sido abrirse paso para llegar a donde estamos? Pues al principio no fue fácil. Yo ya soy un poco grandecita. Entonces yo empecé a andar en las granjas por ahí de 1986, 87. Híjole, y era difícil. No había granjas que no la contrataban a uno nada más porque era mujer, ¿no? Yo tuve la fortuna de que las primeras granjas en las que trabajé fueron
granjas en las que hice mis trabajos de investigación de la escuela. Entonces los productores me conocían y sabían que si yo decía que se hacía y daba yo resultados. Entonces eso fue una ventaja, ¿no? Y conforme me fui especializando, ya fue siendo más fácil porque sabía yo hacer cosas que los hombres no sabían hacer, que los veterinarios hombres no sabían hacer. Y entonces eso hizo, entre eso y algunos amigos míos que decían, oye, pues tú que andas metido en esto, vente, ¿no? Fue cada vez haciéndose más fácil y se fue incrementando el número de veterinarias en granjas de cerdos. Yo podría decirle que una de las áreas de la veterinaria que tiene un buen número de mujeres especialistas en cerdos es la porcicultura. Cuando uno va a las reuniones de AMBEC, sí hay muchos hombres, pero hay muchas mujeres, ¿no? Tengo yo el gusto de tener muchas amigas, muy buenas veterinarias en granjas de cerdos, ¿no? En la UNAM, las doctoras del departamento de cerdos son gente de renombre, gente con una alta calidad, lo mismo que en la UAM, ¿no? En la UAM hay una línea de mujeres que entramos a la porcicultura bastante gordita, ¿no? De tal manera que hay muchas mujeres en la porcicultura veterinarias, pero también hay muchas mujeres porcicultoras. Esa es una gran ventaja. Hay muchas mujeres que empezaron teniendo las puercas en su casa, en el traspatio, y fueron creciendo, y hay muy buenas porcicultoras, ¿no? Evidentemente, para llegar al 50% todavía nos falta, ¿no? Pero sí le puedo decir que entre más habilidades fui adquiriendo, se fue haciendo más fácil. Y la otra cosa que pasó en la veterinaria, en la generación a la que yo pertenezco, es que la generación anterior a nosotros, las doctoras que nos dieron clase a nosotros, son a las que les costó más trabajo. O sea, cuando nosotros llegamos, ya llegamos a una población de hombres sensibilizada por la generación anterior de mujeres. Entonces, para nosotros fue menos complejo que para la generación anterior. Y para la generación después de la mía, cada vez ha sido más fácil, ¿no? Hoy en día, en todas las facultades de veterinaria hay más mujeres que hombres. En todas, en el país, ¿no? Igual en el extranjero. Se está dando el fenómeno, dicen algunos, de que la veterinaria dejó de ser una profesión de hombres para ser de mujeres. Yo diría que nunca ha sido una profesión de hombres, ¿no? O de mujeres. Es una profesión, simplemente. ¿Para quién? Pues para que le gusten los animales. Y se ha incrementado. Hoy en día para las alumnas es muy fácil ya que las contraten y las prefieran, ¿no? De hecho. En la maternidad. No hay como una mujer. Hay pocos hombres que cuidan tanto la maternidad, porque sí, yo he tenido trabajadores muy buenos para la maternidad, ¿no? Pero no es lo mejor, o no hay muchos hombres que sean lo suficientemente sensibles en la maternidad. Y una mujer es más sensible en la maternidad porque sabe que amamantar duele, sabe que amamantar no es fácil, ¿no? Sabe que amamantar duele, sabe que no puedes dejar al lechón sin mamar porque llora, entiende esa parte, sabe que le está doliendo parir a la puerca, ¿no? Y entonces no deja que se le atore el lechón, está al pendiente, sabe que si le mete la mano le va a doler a la puerca. Y un hombre no sabe eso. El hombre mete el brazo y ahí da unos jalones que les digo yo siempre a mis alumnos, oye, haz de cuenta que te estás jalando tú, ¿no? Sí, hay que sacar al lechón, pero hay que acomodarlo y hay que hacerlo con gentileza. Y la otra cosa que a veces pasa es que les dice uno, cuando metes la mano, va a doler porque la puerca aprieta muy fuerte. Y no se lo creen a uno hasta que meten la mano, ¿no? Y la otra cosa que hay que aprender también es que no siempre hay que meter la mano. O sea, los animales están diseñados para parir solos, ¿no? Meterle la mano a una puerca es muy raro que se atore un lechón. Es rarísimo. Los lechones nacen de patas, de manos, solo de vez en cuando se atraviesan algunos, ¿no? Pero de vez en cuando, no es lo común. Entonces hay que estar nada más al pendiente. En esa área sí es mejor tener una mujer. Una mujer, maternidad. En maternidad, porque entiende esas cosas que no va a entender el hombre. Entiende lo que le duelen las ubres a la hembra si no le pones los lechones a que quiten la leche. Ella sabe que dejar la leche adentro duele, ¿no? Y por eso no lo va a hacer.
Y ella sabe que el lechón, si no mamó, tiene hambre, ¿no? Y sabe que tiene que mamar repetidas veces. Entonces está al pendiente. Además es un área muy bonita, ¿no? Empieza a amamantar la primer puerca y empiezan a producir el sonido. Les digo yo a mis alumnos que la puerca dice, a ver, quítense que voy a amamantar. Entonces se quitan los lechoncitos. Ella se echa, ¿no? Se acomoda, ¿no? Y hace el sonido de, si no se acercan a mamar, me paro. Y ahí todos van. Entonces, una vez que ella empieza a amamantar, empieza a producir un sonido muy armonioso. Y ese sonido lo escuchan las demás puercas y todas empiezan a amamantar. Ese es un fenómeno que se da en la maternidad, que es un fenómeno muy bonito, ¿no? El que todas amamantan al mismo tiempo. Y nada más es cuestión de observar. Entonces, una mujer ahí lo entiende. Un hombre no, porque es una actividad que nunca va a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que se ha facilitado más. Híjole, pues depende. Si hablamos de granjas, el que a veces no te creen lo que dices, ¿no? Es común que tú dices, si hacemos esto, funciona, y la gente dice, no. Entonces, lo que yo he hecho para tratar de solucionarlo es apostar, ¿no? ¿Cuánto vamos a apostar, no? O sea, ponle los refrescos, la comida. Hacemos lo que tú dices y vemos que sale. Hacemos lo que yo digo y vemos que sale, ¿no? Porque es muy difícil, yo creo que la parte más difícil es convencer a los productores. Hay una gama de productores que sí quieren progresar y que sí te hacen caso, pero son como el 5%. Y como el 95% dicen, no, eso dice, no. Como tienen toda su vida con los animales, ellos creen que ya saben todo, ¿no? Y esa es la parte difícil, si hablamos de granja. Si hablamos de con los estudiantes, híjole, que estudien, que observen, ¿no? O sea, los mandan a la granja a observar y regresan y no saben qué tenían que observar. Y a todos nos pasa, ¿no? A mí me pasó de estudiante. Aquí debes tener ganas como estudiante de observar, te deben gustar los animales, porque entonces observas. Y el cerdo, como decíamos hace rato, es un animal muy inteligente. Es un animal que se acostumbra, que tú puedes hacer que si lo tienes de mascota, puede ser que el cerdo vaya al baño en tu WC y que defeque en el WC y le jale a la palanca. Así de listo es un cerdo, ¿no? Lo puedes hacer que se eche clavados. Hay concursos en Estados Unidos de clavados de lechones. Entonces, es un animal muy inteligente. Nada más necesita del otro lado un cuidador muy inteligente, ¿no? Que lo observe, que lo vea y que aprenda a leerlo, ¿no? Que aprenda a hablar con él. Por eso le decía yo que sí tienen un lenguaje los animales. Y el mejor veterinario y el mejor productor es el que sabe el lenguaje de los animales. El que sabe si su animal levantó la oreja y para un lado donde va a patear, o la levantó para saludar, ¿no? Eso lo sabe uno, si observa. Sí, observa. Ok, doctora. Sé de su pasión por las razas criollas. Vamos a cambiar de tema. Muy bien. Su pasión por las razas criollas. ¿Qué la ha motivado a esta causa? Pues es que tienen muchas ventajas. Un animal criollo es un animal que proviene de las razas que llegaron o de los tipos que llegaron cuando los españoles llegaron a México. Cuando ellos llegaron a México trajeron animales de España, de África, de las Islas Canarias en los barcos. El cerdo era uno de los animales fáciles de traer porque lo traían vivo, se comían los desechos de la comida y iba creciendo. Entonces lo que hicieron ellos cuando llegaron primero fue dejarlos libres en las islas para no tener que volver a cargarlos. Los animales quedaron libres, empezaron a reproducir y en lugar de cargarlos desde España para acá, pues llegaban a las islas del Caribe y los cazaban o los arreaban y ya los traían al continente. Esos animales cuando llegaron al continente no había competidores para ellos. Nosotros no teníamos vacas, no teníamos borregos, no teníamos cabras, no teníamos gallinas, teníamos otro tipo de gallináceas, pero no gallinas de las que ellos trajeron. Y esos animales cuando llegan aquí al continente, los más exitosos fueron los cerdos. En la Ciudad de México hubo que hacer decretos muy rápido para evitar que la gente dejara los cerdos en la calle, porque el cerdo es el animal más selectivo para comer. ¿Qué tan selectivo? Un cerdo es capaz de levantar del suelo un tenedor, pasarlo por toda su boca para sacar todo lo que hay de alimento y dejarlo en el suelo impecable, porque es muy selectivo. Eso le permite comer casi cualquier cosa.
Entonces un cerdo con su trompa voltea a la tierra y ahí hay hormigas que comer, hay escarabajos que comer, todo eso se lo come el cerdo. Hay raíces que comer, ¿no? Entonces es un animal que muy fácilmente se habituó al continente y que encontró qué comer porque come un montón de cosas. Entonces fue el animal más exitoso en su reproducción al principio. Los bovinos que se soltaron también, ¿no? Y luego los sistemas en que los producimos. Voy a poner el ejemplo de Oaxaca. Aquí, en muchos de los poblados, el santo patrono del pueblo tiene sus animales. Y se nombra un grupo de gente que los van a cuidar durante un año, ¿no? ¿Dónde están los animales? Pues los sueltan. Que ya andan en el cerro. Tienen 500 años en el cerro. En 500 años, los que se iba a comer el jaguar o el puma ya se los comió y no se reprodujeron. Los que no se iban a evitar a comer lo que hay en el cerro ya se murieron. El productor los selecciona. ¿Por qué los selecciona? Le voy a poner un ejemplo. Las cabras pastoreñas tienen que ser blancas para verlas desde lejos. Entonces, están seleccionadas. Son animales que caminan grandes distancias y que comen rapidito. Así las seleccionó el productor. En el caso de los cerdos son fabulosos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos algunas variedades con su trompa así larga. Entonces les pone usted un cerco, los mete al terreno más espantoso que tenga y ellos voltean toda la tierra, toda. Y entonces las heces que ellos producen las van incorporando. Les va a tener que dar de comer porque ya no hay nada que comer ahí, ¿no? Pero los deja que sigan volteando la tierra. En el transcurso de medio año les recorre el corral y esta tierra puede sembrar maíz, que es una de las semillas más exigentes. Le abonaron la tierra, le removieron, le sacaron todas las piedras. Entonces hay que saber usarlos, ¿no? Son animales, por ejemplo, los ismeños que tuvimos en la granja que tuvimos hace algunos años. Los ismeños, la puerca a los 3 meses de edad entra en celo. Está pariendo antes del año de edad y todo lo que pare lo desteta, porque son salvajes para defender a sus crías. Entonces son animales que producen más que una comercial. Claro, están seleccionadas bajo un esquema. En el esquema en el que viven son altamente productivas. Si yo meto una de raza comercial y la meto ahí, se muere, se enferma. Estos ya estuvieron en contacto con todas las enfermedades que hay en la zona. Y entonces, para las enfermedades que hay en la zona son tolerantes, no resistentes, son tolerantes. O sea, se enferman, pero no se mueren. Pero si llega una enfermedad que no había en la zona, se mueren igual que cualquier otro, porque su sistema inmune no las conoce. Entonces, a mí me gustan porque son el ideal para no gastar, son el ideal para una familia que no tiene recursos, ¿sí? O sea, si yo no tengo recursos y me das puercos con esas características y los cuido, yo puedo matar un puerco para que mi familia tenga proteína de origen animal y la voy a tener todo el tiempo. Por eso me gustan a mí, porque para las condiciones mayores del campo de México son lo ideal. Ahora hay que acordarnos que el mundo va a lo sustentable y estamos regresando a los animales de pastoreo. Caramba, nosotros ya los tenemos. Ya los tenemos. ¿Qué es lo único que necesitamos? Un buen sistema de mercadeo, un comercio justo. Necesitamos canales donde la gente pueda vender y haya un canal de distribución, de comercialización justo, que le pagues a la gente lo que vale el animal. No que empieces con que nada más que es criollo, pues es la carne más sabrosa. ¿Por qué ves la más sabrosa? Porque ellos están elegidos, cuando ellos caminan, el músculo va teniendo movimiento, comen un montón de plantas diferentes que le dan un mejor sabor, una mejor terneza a la carne. Todo eso no lo tiene un animal comercial, porque el animal comercial está diseñado para tener muchos y lo más uniforme y entonces se va perdiendo el sabor, ¿no? Entonces le diría yo cuando me preguntaban, ¿y a qué saben los puercos criollos? Pues a puerco, pero sabroso. Esa es la diferencia. ¿Cómo hace una barbacoa de pastoreño contra una barbacoa de un animal comercial? No, hombre, no hay comparación. Y un turismo europeo sí nos paga lo que eso vale. Ellos sí lo pagan porque ellos ya sacaron a los animales de las rejas porque saben que hay que tener a los animales con mejores condiciones. Entonces, ¿a nosotros qué nos hace falta para llegar a eso? Nada, ya lo tenemos.
O sea, nos hacen falta pequeñas modificaciones en el sistema de producción y un buen canal de comercialización. Un canal de comercialización justo. Que pague lo que vale. Que pague lo que vale. Si nosotros hacemos eso, no tenemos que comprar carne a nadie. Así de simple. Y tenemos a todo el país comiendo bien y sabroso. Por eso su pasión con las razas criollas. Son tolerantes a las enfermedades, resisten las condiciones ambientales. El cambio climático lo van a aguantar con la mano en la cintura. ¿Por qué? Porque ahí han estado en el ecosistema. La naturaleza es el mejor seleccionador, es más exigente que un genetista. En la naturaleza, si no sirves, te mueres. Y en las empresas comerciales los matan porque no sirven. Entonces aquí la naturaleza es muy simple. El que no sirve no se ha reproducido. O sea, llega una enfermedad, ya la hacemos parte de Oaxaca y el cerdo o la raza criolla, entiendo, se hace inmune en determinado momento. No inmune, tolerante. Tolerante. Le voy a poner el ejemplo de lo que nos pasó en la granja. Llegó PIRS. Es una enfermedad que no había en Oaxaca hace 20 tantos años que yo llegué. ¿Quién la trajo? Sabrá Dios. Alguien la trajo. Llegó a la granja PIRS. Todos los cuinos que viven allá en zonas muy aisladas, como viven muy aislados, casi no les llegan enfermedades. Entonces casi no conocen enfermedades. Se murieron en una semana. Porque no tenían memoria inmunológica. Su sistema inmune no conocía eso. Los cerdos ismeños, esos chaparritos trompudos que antes había y que ahora ya no hay, estuvieron tirados en el piso con unas fiebres y un edema pulmonar bárbaro. Pero la semana se pararon y dijeron, ¡ay, qué susto! Estuvo feo. Los pelones mexicanos se paraban ahí en los corrales y ahora, ¿por qué no hay ruido? O sea, ¿qué les pasa a los demás? A los pelones mexicanos no les pasó nada. ¿Por qué? Porque el pelón mexicano se tiene en más lugares, tiene contacto con más enfermedades. Pero el cuino vive aislado en la Mixteca y amarrado a un árbol. ¿Cómo le van a llegar enfermedades? Difícilmente. Entonces, no aguantan tanto. O sea, aguantan lo que ya hay, lo que ya conoce su sistema inmune. Lo que no conoce su sistema inmune, igual que el COVID, nos friega. Entonces, lo que a mí me gusta de ellos es que de las enfermedades que ya hay en la zona, a esas sí que las aguantan. Son tolerantes. Son tolerantes. O sea, sí se enferman, pero no hacen las payasadas que hace un cerdo blanco, ¿no? Un cerdo blanco, pues se te muere. El otro se levanta y dice, ¡ay! Se sacude y dice, pues vamos a seguirle. O sea, razas criollas ni siquiera habría necesidad de vacunar. No habría que ponerle las vacunas que ya hay en la zona. Okay. Porque ellos, a través del contacto, su sistema inmune está bien censado, ¿no? Es el mismo principio bajo el cual en una granja tú tienes hembras viejas, hembras medianas y hembras jóvenes, porque las viejas tienen la memoria inmunológica de la granja. Entonces, ellas le van a pasar a todas las demás. Hay que hacer anticuerpos contra contra aquel, ¿no? Y se los van a pasar en una dosis que les va a permitir hacer anticuerpos sin que se enfermen. Por eso uno tiene bien distribuidas las hembras en una granja, ¿no? Sí. O sea, tiene una razón de ser, ¿no? Para que el sistema inmune conozca y el sistema inmune genere anticuerpos. ¿Qué pasó ahora con el COVID? O sea, hay gente que se murió de COVID. Su sistema inmune dijo, ¿qué es esto? Y no pudo. Y hay gente que ni se enteró que tuvo COVID. Y anduvo como si nada. ¿Por qué? Porque su sistema inmune a lo mejor había tenido más contacto con virus parecidos al COVID. Y le funcionó la memoria inmunológica, ¿no? La forma que tenía el virus, pues su anticuerpo dijo, ay, ¿cómo de que no? Estos yo me los he visto y se los quitó del sistema, ¿no? Ese es lo que necesitamos, ¿no? Y eso es lo que nos ofrece un cerdo criollo o un bovino criollo, ¿no? Y va a comer en las piedras. O sea, él va a encontrar el alimento, ¿no? Entonces tenemos documentado vacas en el istmo comiendo hojas secas. Tenemos documentado una vaca que parió 2 crías en el istmo. Eso no lo hace un comercial, ¿no? Porque lo eligieron para otra cosa. Él lo eligieron para que esté entre algodones, cuidado, y así va a producir mucho. Pero si tú a ese lo mandas al traspatio y no lo cuidas, no te va a producir los 14 lechones que esperas, ¿sí? O sea, cada uno está diseñado para una cosa, y para eso hay que usarla, ¿no?
Entonces, ¿quién está diseñado para los menores cuidados posibles? Los criollos. Esa es su ventaja. Y aquí en Oaxaca Tenemos todo. de todos. Tenemos borregos criollos, cabras criollas, bovinos criollos, gallos criollos, gallinas criollas, guajolotes. Somos el primer productor. Los guajolotes son nativos de aquí. Oaxaca es el primer productor de guajolotes de este país, ¿no? Abejas, como 200 variedades de abejas nativas. Entonces, entre los nativos y los criollos está la respuesta a no tener que comprarle comida a nadie. Ok, doctora, entonces tenemos mucho trabajo. Sí, claro. Claro. Ojalá el gobierno se diera cuenta y metiera estos canales de comercialización justa, ¿no? Ojalá. Yo creo que el día que el gobierno se dé cuenta que tiene la gallina de los huevos de oro y le está matando, esto va a cambiar. Mientras el gobierno siga metiendo semen mejorado, pues es como si todas las mujeres, vamos por güeritos, ¿no? Pues si vamos a mejorar la raza, pues entonces vamos también, todas las mujeres de México vamos por güeritos, ¿no? La desventaja es que los güeritos son tan machos como los morenitos. Entonces no vamos a lograr ninguna ventaja. Aquí lo que está pasando con traer puro germoplasma extraño es que estás erosionando, estás destruyendo tu riqueza. Pero les cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Es más fácil decirle, es que la doctora está loca. Pero dentro de 50 años yo ya no lo voy a ver, pero estamos dejando el germoplasma congelado para que cuando se den cuenta que teníamos razón, vayan por el germoplasma congelado y regresen a las razas, ¿no? Por eso es que ya dejamos de pelearnos con el gobierno y con los productores. No los vamos a hacer entender en esta generación. Pero ¿qué sí podemos hacer? Guardar el germoplasma. Entonces ya no nos interesa convencerlos, nos interesa guardar el germoplasma. Está guardado, se dan cuenta y van. Ahí es el germoplasma, como le digo al productor. El germoplasma sigue siendo tuyo. O sea, todas las dosis de semen de tu animal que estén guardadas en el Centro Nacional son tuyas. Y en tu herencia se las puedes dejar a tu hijo y a tu nieto. Entonces, cuando tu nieto diga, ay, mi abuelo tenía unos puercos así, chaparros, trompudos, que solitos salían y comían y yo no tenía que darles de comer, que vaya por germoplasma, ¿no? Esa sería lo que usted está dejando como legado, doctora. Digamos que hacia allá vamos, ¿no? Es lo que estamos buscando ahora, ¿no? Ya no pelearon, ya nos peleamos mucho tiempo con el gobierno, ya nos peleamos mucho tiempo con el productor, entonces ya vimos que aquí no se va a lograr. Guardar el germoplasma no tenemos que hacer tanto aspaviento, ¿no? Nada más tenemos que pedirle al productor que nos dé sus mejores animales para guardar. Siguen siendo de él el animal, yo no me voy a quedar con el animal, yo voy y le saco el semen y lo llevo a congelar, ¿no? Ya, ahí se acaba mi trabajo, el semen sigue siendo de él. Ok, doctora, gracias por esto de las razas criollas. Para servirle. Doctora, y continuando, ¿qué cree que necesita el campo mexicano para fortalecerse? Híjole, buenos canales de comercialización. Okay. Yo creo que es la primera. Necesitamos sembrar lo que en cada lugar se da. O sea, no todos tenemos que sembrar maíz. No todos tenemos ni buenas semillas de maíz, ni tenemos buena tierra. Hay algunas semillas de maíces nativos que son estupendas. En nuestro país tenemos maíces para hacer tortilla, tenemos maíces que dan mucha hoja para hacer los tamales, tenemos maíces que casi no dan elotes, pero dan mucha vara para hacer forraje. Tenemos maíces, en Oaxaca es uno de los ejemplos más claros, ¿no? En Oaxaca, si uno está en la ciudad y agarras cualquier rumbo alrededor y caminas, encuentras 2 o 3 tipos diferentes de tortilla y cada una es un tipo de maíz diferente que se da en esa tierra, bajo esas condiciones. Si nosotros agarráramos a todo el país y le dejáramos producir y le pagáramos al productor lo que vale el maíz azul, lo que vale el maíz rojo, y lo comercializáramos justo, sin intermediarios y gente que se queda con todo el dinero y el productor no tiene nada, si lo hiciéramos, estaríamos comiendo todos los mexicanos tortillas sabrosas. Y no tendríamos que comprarle ni un grano de maíz a nadie. Lo mismo si el productor de carne o de cualquier proteína de origen animal le pagáramos lo que vale su carne y que hiciéramos que no se moviera tanto.
¿no? Antes, cuando teníamos los ferrocarriles, pues éramos felices porque mueves una carga tremenda en el ferrocarril. Pero los quitaron porque, pues, generalmente la gente que está en los puestos gubernamentales centralizado no conoce el campo. No lo conoce. ¿No? Como no lo conoce, o nada más van de entrada por salida, no tienen ni la más remota idea, ¿no? Entonces necesitamos aquí primero que se valore lo que tenemos. Después que se le dé una comercialización justa, ¿no? Y que entendamos que hay maneras de producir, o sea, esos maíces que han durado tanto tiempo, esas calabazas que han durado tanto tiempo en el campo y que se producen sin problemas, lo han hecho porque el conocimiento se ha pasado de una generación a otra. Bueno, si nosotros recuperamos ese conocimiento y lo juntamos con los agrónomos que tenemos en este país, los resultados son muy grandes. Aquí en la Mixteca hay un maíz de cajete, que es un maíz que se tarda mucho en dar la milpa por las condiciones de humedad que hay en la Mixteca, pero que los de Chapingo han logrado que se vuelva más productivo. Eso es lo que tenemos que hacer, es tomar lo que tenemos de nuestro campo y acercar a los que han estudiado el campo a eso, ¿no? Y después pagar lo justo. Yo creo que el problema más grande del campo es el pago justo. ¿Por qué no se cultiva el maíz? ¿Por qué no pagan? ¿Por qué los productores de leche tiran la leche? Porque traemos leche en polvo de otros países. Eso solo lo hace alguien que ha estado en el gobierno y que de eso se beneficia. Desafortunadamente, si no nos acordamos, cuando yo nací, este país era autosuficiente alimentario. ¿Cuándo lo perdimos? Cuando llegó esta bola de generación de gobernantes, no nada más de nuestro país, de todo el mundo y de mercenarios de todo el mundo, que vieron la manera de vernos la cara de mensos para que quisiéramos cosas que no necesitamos y se las paguemos a como quiera, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo más claro de la gente que va y quiere el último iPhone. ¿Por qué? Pues porque te da estatus. ¿Y para qué carajo sirve eso, no? Nosotros lo que queremos es comer. Entonces, lo que le hace falta a este campo, desde mi punto de vista, es un pago justo, el que cada tierra se dedique a la vocación que tiene y no forcemos las cosas, que le bajemos a todo el montón de fertilizantes y de herbicidas que metemos cuando hay muchas maneras de controlarlo. Simplemente, ¿qué nos pasó con la mosca y el barrenador? Pero quitaron la planta productora de mosca estéril, ¿no? ¿Por qué? Pues porque algún bruto en el gobierno no sabía la importancia que tiene. ¿Qué necesitamos? Hacer caso, ¿no? Hace poco renunció el veterinario que estaba a cargo de esto del gusano del barrodor. No sabe qué susto nos dio a todos, porque lo conocemos, es un veterinario de muy alta calidad que sabe lo que está haciendo. En el momento que renunció dijimos, el gobierno va a empezar a hacer cosas que no debe. Si el gobierno debe de dejar de hacerle caso a un político que no sabe del campo y hacerle caso a alguien que sabe del campo. Y hay un montón de veterinarios, de agrónomos en este país con mucha capacidad, con mucho conocimiento del campo. O sea, muchos veterinarios y muchos agrónomos, sus abuelos fueron gente de campo y tienen el conocimiento, el técnico, el de punta, y tienen el conocimiento original. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, revalorar lo nuestro y ponerlo a producir a un precio justo. Si nos pagan el precio justo por el café, lo único que necesitamos es un canal de comercialización y buscar la economía circular en cada estado. Si cada estado cada gobernador se pusiera a buscar la autosuficiencia de su estado, no estaríamos preocupados porque los gringos no nos quieren comprar las vacas, ¿no? Es más, ni siquiera comemos tanta carne de bovino los mexicanos. De hecho, ¿no? La primera es... Entonces vamos a comer carne de cerdo, ¿no? Es más rica, no tiene grasa, tiene más nutrientes. O sea, lo que no debemos comer es en la calle, ¿no? O carnitas muy seguido, por la cantidad de grasa. Pero carne de cerdo es de las mejores carnes que hay. Un lomo de cerdo, por Dios, totalmente magro, ¿no? Debemos consumir otro tipo de carnes. Ahí están los conejos. Es otra carne de muy alta calidad, la carne de cabra, la carne de borrego. Todas esas carnes tienen su ventaja, la de guajolote. Todas tienen su ventaja. Lo único que tenemos que hacer es comer lo nuestro y dejar de estar en modas, dejar de comer hamburguesas, ¿no? Y comer más tlayudas. Están más balanceadas. Si le quitamos el asiento y le ponemos ajonjolí, le bajamos a los triglicéridos. Entonces, tenemos todo para hacerlo, ¿no?
Ya por ahí alguien hizo un plato en una zona de Oaxaca que no recuerdo ahorita, es por la zona de la Mixteca, pero no es mixteco. Un plato balanceado con lo que se come en la región. Entonces, es lo que necesita el campo, precio justo. Precio justo y canales de distribución. Con eso quitamos a los intermediarios y bajan los precios. Solo quitar a los intermediarios nos baja los precios muchísimo, porque el que más dinero se lleva es el intermediario. Ese no labró la tierra, no sembró, no cultivó y paga una miseria. Esos que van y compran los animales a pie de corral y pagan una miseria y luego van y los engordan y ganan dinero. Ellos son los que están matando al campo, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. El día que este país empiece así, cada pueblo, hombre, ni siquiera necesitamos que el gobierno nos lo diga. Si cada pueblo dijera, no vamos a comprar nada de fuera, vamos a producir lo que tenemos aquí, se asesoraran de un agrónomo, de un veterinario, de un nutriólogo para hacer la buena distribución, no necesitaríamos traer de otra. Lo vivimos con el COVID. En Oaxaca no tuvimos carencia más que de lujos y los lujos no se comen, ¿no? Todo lo demás lo teníamos con el vecino al siguiente pueblo. Ahí estaban las verduras, ahí estaban los animales. No necesitamos grandes cosas, ¿no? Pero no, parece que no aprendimos nada del COVID. Ok, doctora. Y ya para finalizar, doctora, si pudiera dejar sembrada una idea en cada uno de sus alumnos, ¿cuál sería esa semilla que le gustaría que nunca olvidaran? Híjole, yo creo que la más importante es haz tu trabajo bien. El trabajo debe de estar tan bien hecho que yo me pueda acostar todos los días a dormir sin deberle nada a nadie, sin haberle hecho daño a nadie, con la tranquilidad que da el haber hecho lo que te tocaba, bien, ¿no? Decía mi abuelita, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no hagas nada. En la vida yo puedo decirle que cuando uno hace bien algo, la ganancia que tienes, la paz, la tranquilidad que te da el hacer las cosas bien es importante. Y otra que voy a tener que sembrar dos porque con una no va a ser suficiente. Y otra regla que es muy importante en la vida es no le hagas a otro lo que no quieras que te haga. Si nosotros siguiéramos esas dos reglas, a lo mejor una tercera sería date un tiempo para agradecer lo que tienes y hacer crecerte a ti como persona. Con esas tres reglas uno puede vivir toda su vida con tranquilidad y con la enorme ventaja de haber sido productivo, ¿no? Es muy importante cuando una persona vivió su vida y produjo más de lo que tenía al principio. Y para eso solo se necesita hacer lo que te gusta. Esa es quizás la clave más importante. ¿Qué te gusta? Y a eso dedícate. Cuando uno trabaja haciendo lo que más le gusta, no pesa el trabajo. Eso es importantísimo. Yo tengo la enorme ventaja de hacer todos los días lo que más me gusta. Y entonces lo disfruto, me apasiona, no me pesa. Sí me canso porque no soy una máquina, pero todos los días en la noche que te vas a dormir tranquilo, hiciste bien las cosas lo mejor posible con lo que tienes. No siempre se puede, claro, no siempre se puede, ¿no? Pues entonces analiza tu meta, cámbiala, ponla más cortita y ve avanzando, ¿no? Porque si uno se queda pegado en la pared, decía uno de mis maestros, si usted le golpea la pared, el número de veces es suficiente, las reglas de la física dicen que la puedo atravesar, pero quién sabe si me alcance la vida para atravesarla, ¿no? Entonces uno no debe de golpear tanto la pared. Hay batallas en esta vida que no se deben pelear, que uno las ve y dice, a ver, voy a ganar algo, voy a lograr que en el cambio alguien gane, bueno, le entro. No voy a lograr ni un cambio, ay, Dios mío. Esa no la pelees. No todas las batallas en la vida son para pelearse. Hay batallas que uno las ve y le dice al enemigo, como tú digas, tienes razón. Y uno gira su cabecita y se enfoca. Con eso es suficiente. Doctora, pues un placer estar platicando con usted. De verdad, gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer. Estamos en contacto, por favor. Claro, sí. Un verdadero placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.